¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a los que ya están conectados. Vamos a empezar en unos 10 minutos. Nomás si me pudieran escribir ahí en el chat o en las preguntas confirmándome que me escuchan, se los agradecería. Gracias. Gracias a los que me contestaron. ¿Vas a estar poniendo atención o traes otro pendiente mientras? Sí, no hay un pendiente, pero pues puedo poner atención. Le digo, sí, sí estoy. Sí, estaré poniendo atención. ¿Te ayudo con algo? Te voy a poner como staff por si
Daremos inicio al webinar en un par de minutos. Entonces, muchas gracias a los que ya están conectados. Vamos a esperar nada más un par de minutos y ahorita comenzamos. Ok, pues muy buenas tardes a todos los que ya están conectados. Ahí tenemos una buena asistencia hasta ahorita de 70 personas. Me da gusto, había varios confirmados. Pues me da gusto pues que le estén encontrando utilidad a estos webinars y que, bueno, estén teniendo interés. Primero que nada les voy a platicar que ahí en su aplicación de GoToMeeting o de GoToWebinar van a tener una sección de preguntas donde pueden escribir ahí sus preguntas, pueden irlas escribiendo mientras está sucediendo el webinar y con mucho gusto ahí también tenemos a Miguel Ortiz, que es nuestro ingeniero de proyectos. Él va a estar ayudándome ahí a contestar algunas preguntas, otras voy a ir leyéndolas al final de cada sección, voy a ir leyendo algunas para ir contestándolas conforme vamos avanzando y al final vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas también para ir atendiéndolas. Si por ahí tienen algún tema que no vayamos a ver ahorita o que no lo veamos en este webinar, con mucho gusto les dejo aquí mi correo, es e.nájera@everest-solarsystems.mx y con mucho gusto mándenme un correo con las inquietudes que tengan, los temas que quisieran tratar y pues vamos viendo qué podemos preparar para los siguientes webinars. Entonces, pues, pues buenas tardes otra vez. La idea de este webinar es platicarles algo un poquito fuera de lo que son las soluciones de Everest. Digo, obviamente sí voy a tratar un poco de cómo Everest atiende algunos de estos temas que vamos a platicar, pero he tenido muchos problemas, bueno, he tenido muchas personas que me comentan los problemas que han tenido a la hora de diseñar, que muchas veces no saben qué considerar a la hora de ir a un levantamiento o nos hace falta información a la hora de estar en un techo y pues bueno, tenemos que regresar a sitio o terminamos diseñando sin la información completa y esto hace que a la hora que estemos instalando nos va generando un problema, ¿no? Entonces, bueno, precisamente es lo que ahorita aquí de rápido veo que nos comenta este Alfredo, de que pues al final siempre hay problemas de no saber cómo montar la estructura, ¿no? Los techos mexicanos son techos bastante complicados, donde pues, por lo mismo de que dependiendo en qué ciudad estemos, en algunas tenemos terrenos de mucho espacio, entonces el terreno es barato, hay casas muy grandes donde podemos instalar, pero pues a veces tenemos aires acondicionados, tenemos tuberías, los arquitectos hacen diseños bastante fuera de lo que pudiera ser un techo plano y eso incluye escalones, incluye tragaluces, cúpulas, hay muchas cosas en la arquitectura mexicana que hacen que sea complicado la instalación en el techo. Hay mucha gente que vive en México en zonas donde hay mucha agua. Entonces la idea es pues, tratar de perforar lo menos porque el cliente está asustado de que se le vaya a introducir el agua a su techo. Entonces al final, pues esto es un poco de lo que les quiero platicar. Vamos a tocar algunos temas importantes en la cuestión de vientos, en la cuestión de lo que es cómo diseñar para que el sistema no se vuele, para que no tengamos una tragedia. Y pues bueno, vamos empezando con este tipo de temas, ¿no? Todo esto va a estar grabado. Al final del webinar se les va a mandar un correo en el cual les vamos a mandar el link para descargar el video.
También se les va a mandar la presentación en formato PDF para que también lo tengan. Pues al final de todo esto se les va a mandar ese correo para que lo tengan. Para los nuevos que ingresaron, bueno, ahí en la sección de preguntas y respuestas me pueden ir incluyendo sus preguntas, me voy a ir deteniendo a contestar algunas durante la presentación y otras me va a ayudar también Miguel a atender estas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, un poco de lo que les voy a platicar el día de hoy son la importancia de un buen diseño de estructuras solares, hablar un poco de los diferentes techos que hay en México, el diseño por vientos, qué es lo que hay que considerar, qué es la exposición a vientos, las zonas del techo, las categorías del edificio, qué es una fuerza de succión y de carga de forma muy general, no nos vamos a poner a hacer números, pero para que más o menos entendamos y podamos tomar algunas decisiones ahí sobre el techo. ¿Cuáles son las mejores prácticas para diseñar basado en vientos y condiciones? Algo sobre elementos de fijación y anclaje, que es algo de lo que más me han preguntado. ¿Qué diferentes tipos de fijación y anclaje hay? Nosotros no nos dedicamos a esta parte, pero estamos muy de la mano con empresas que sí lo hacen y traigo algo de información ahí que podemos atender. Y sobre este tema en particular, si alguien tiene dudas en más profundo, podemos verlo más a detalle, ¿no? Personalmente. Entonces, bueno, vamos iniciando. Pues bueno, esta foto habla por sí sola. Al final, un diseño que no está hecho de la forma correcta o no está diseñado para los vientos de la región, no está diseñado como debe de ser, pues puede suceder una tragedia. Afortunadamente, en esta fotografía parece que no hubo pérdidas humanas, no hubo daños a ninguna persona, pero pues bueno, las pérdidas materiales fueron muchísimas. Alguno de estos paneles pudo haber dañado algún automóvil, alguna residencia, alguna cuestión, o inclusive una persona pudo haber salido dañada con esto, ¿no? Todo eso aparte de lo costoso que es haber perdido un parque solar como lo es este, ¿no? Ya ha habido varios casos ahí que hemos tenido ese problema. Entonces, bueno, nosotros hemos leído en los libros que los paneles deben de estar orientados hacia el sur, X cantidad de grados, esos grados los vamos a tomar directamente de lo que es la latitud y vamos a poder inclinar la latitud y vamos a tratar de evitar la mayor cantidad de sombras que se pueda. Entonces, al momento en el que tenemos esta situación, pues nosotros vamos a tratar de hacer todo lo que se pueda para seguir lo que el libro, el manual o la fotovoltaica nos menciona. Desafortunadamente, muchas veces nosotros a la hora de tomar estas decisiones hacemos cosas que se ven como esto que se ve en la imagen, ¿no? Tratamos de levantar la estructura de una forma bastante elevada, estamos ahí teniendo sombreados de una parte, o sea, evitando los sombreados del transformador, de los árboles, de los cables, pero a la hora de levantarlo no quiere decir que no se pueda hacer, simplemente hay que tomar ciertas consideraciones para que esto sea de la forma más segura, ¿no? Entonces, voy a detenerme tantito, por ahí está Francisco, me dice que él no alcanza a escuchar nada. Por ahí habría que checar la cuestión de los volúmenes de tu computadora para ver si no es por ahí, o si no también hay un teléfono en la parte de audio, en la configuración, hay un teléfono donde puedes marcar y puedes poner perfectamente ahí el código que viene ahí, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que no pueda, que tenga ahí problemas con el audio, que escuche un poco cortado, también puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí Gilberto me menciona que sí se escucha bien. Muchas gracias, Gilberto Mateo. Avanzamos un poquito más, aquí tenemos otro par de ejemplos. El del lado derecho es un ejemplo de unos paneles que también se volaron. Seguramente el método de anclaje no era el apropiado, la forma de distribuir las fuerzas a lo largo de los paneles no fue la indicada. Y esta cuestión de aquí del lado izquierdo es un caso que me he topado en varios lugares. Aquí en Guadalajara tenemos varias instalaciones que se ven de esta forma, donde tratamos de levantar la estructura para evitar todos los obstáculos que hay abajo. Inclusive algunos de ellos podemos ver que son móviles, o sea, se podrían mover más fácil que haber levantado tanto la estructura, pero más bien aquí creo que se levantó este sistema porque del lado izquierdo tenemos una sombra muy grande. Este tipo de soluciones, por más que yo venda estructuras de aluminio y quisiera venderles pues metros y metros de aluminio, esta no es la mejor solución. Una vez que nos tenemos que levantar más de 1 metro, más de 2 metros, tenemos que voltear a ver otros materiales como lo es el acero, donde el acero nos va a permitir una mayor rigidez, nos va a permitir levantar 1 metro, 2 metros la estructura, y al final entonces
encima de esa estructura de acero, vamos a poder nosotros poner nuestros rieles de aluminio con su debida separación para par galvánico y poder poner nuestros paneles encima de eso, aterrizar UL, todo, podemos hacer todo con respecto a norma, pero sí hay que tener la selección de materiales apropiada, ¿no? Aquí el aluminio, pues es un ángulo, está tirantado por todos lados, al final no sabemos si esto va a ser confiable, si se va a volar, no va a volar, no sabemos qué va a suceder y hay que tener mucho cuidado con este tipo de soluciones, ¿no? Hay cosas que hay que considerar a la hora de que yo estoy diseñando. En México tenemos un manual de diseño por vientos que lo marcan la CFE. Este manual de diseño por vientos nos indica los vientos de las diferentes regiones. Tiene una tabla y tiene un mapa, que ahorita más adelante vamos a ver el mapa, en el cual nos marca los vientos de los últimos 50 y 200 años. Para el caso de un panel solar es correcto utilizar los últimos 50 años porque al final pues es la vida útil de los paneles, también es la afectación, si se cayera un sistema solar, la afectación en la cuestión eléctrica va a ser muchísimo menor, pero entonces al final se puede utilizar 50 años para este tipo de instalaciones. Para una estructura más elevada, o sea, una estructura que lo vamos a elevar del techo, tenemos que empezar a considerar la parte sísmica. Es decir, si nosotros tenemos una estructura que está fija al techo, esa estructura va a actuar conforme se mueva a la hora resuene el edificio. Una vez que levantamos la estructura 50 centímetros, 30, 20, imagínense que tenemos un péndulo de paneles solares arriba del techo y eso puede oscilar a dos frecuencias diferentes. Entonces, por más que el edificio vaya a resistir, tenemos que diseñar la estructura para que la oscilación de la estructura no vaya a hacer que el mismo péndulo que está haciendo vaya a hacer que la estructura se caiga aunque el edificio quede fijo, ¿no? Hay otras tres partes que ahorita voy a hablar más detenidamente, que es la exposición a vientos, que es cómo el edificio está expuesto en todas sus caras a los vientos que le pegan. La altura del edificio es importante, no es lo mismo la forma en la que va a actuar una casa que está más bajita a la forma en la que los vientos actúan a 10, 50 metros sobre el nivel del piso, ¿no? Y la zona del techo a instalar también es importante y también hace que haya una variación en la cuestión de cómo funcionan los vientos, ¿no? El tipo de techo para seleccionar el método de anclaje, de que estamos hablando, de alguna lámina, qué tipo de lámina, de alguna superficie de concreto, qué tipo de concreto, hay edificios muy viejos que el concreto es muy poroso. Todo esto ahorita vamos a ver qué podemos hacer en varios de estos casos, ¿no? Y bueno, también el proveedor de estructura me va a dar vientos máximos que ella debe de soportar. La mayoría de nosotros, las empresas prefabricadas, tenemos algunas pruebas sobre nuestros materiales. Entonces estas pruebas se van a traducir en una velocidad de vientos que a la cual yo puedo instalar, o ciertas guías de cómo instalar en una o en otra condición. Todos estos son los aspectos principales. Sobre todos ellos ahorita voy a hablar más a detalle. Pero una de las principales cosas que tenemos en México es que a la hora de que la construcción es de concreto, queremos reducir costos a la hora de construir. El concreto es un costo elevado en la construcción y tratamos de reducir la cantidad de concreto de la mayor forma. Entonces, hay este tipo de techos que vemos en las imágenes. El del lado izquierdo son unos bloques huecos. El del lado derecho es una especie de hielo seco, que lo único que me están buscando es ambos productos, es utilizar menor cantidad de material, tener el mismo volumen para el techo, pero al final utilizar la menor cantidad de concreto, ¿no? Entonces aquí va a haber una especie de un espacio con aire, donde no va a haber concreto, y aquí el hielo seco va a sustituir una parte del concreto. Entonces al final es importante que esto lo tengamos ahí considerado, ¿no? Hay un anclaje, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que se llama tamiz, que va a funcionar perfectamente para este tipo de techos que tienen muy poca capa de concreto para nosotros fijarnos, ¿no? Entonces es importante saber esto. Esto lo podemos pues evaluar con el cliente si él lo sabe, o si no, se pueden hacer desde una prueba de extracción donde hagamos una pequeña perforación, veamos cómo está constituido el techo y luego lo sellemos, o pues podemos ahí también ver si el cliente lo conoce, ¿no? Tenemos techos de lámina, la del lado izquierdo, esta que es una forma de pestaña, se llama engargolada. La del lado derecho, que es cresta valle, cresta valle, cresta valle, es una lámina trapezoidal. También tenemos una que es curva, que se llama corrugada. Tenemos láminas de acero, tenemos láminas, pues todavía hay algunas láminas de asbesto, hay algunas láminas, esta es la corrugada, pero está oxidada, está en malas condiciones.
Sí creo que aquí una parte importante en la cual me quiero detener es, pues a todos ustedes los que ya tienen un curso de trabajo en alturas verificado ahí por algún curso de trabajo en alturas, podrán saber que hay que evaluar los riesgos antes de subir a un techo. Estas son instalaciones muy comunes donde me preguntan, oye, ¿cómo puedo instalar sobre un techo de asbesto? La verdad es que lo primero que tenemos que evaluar es el riesgo, entender que ese techo de asbesto no puede uno pararse encima de ellos, porque lo primero que va a suceder es se va a quedar uno tirado y si trae una línea de vida, pues va a quedar ahí colgado como volador de Papantla. Si no, en el peor de los casos, si no traemos línea de vida, pues vamos a caer hasta el piso, ¿no? Y dependiendo de la altura puede ser peligroso, más o menos peligroso. Si nosotros evaluamos un proyecto como este, nosotros tenemos una solución que se llama mini riel, que puede ir directamente a la lámina trapezoidal. Esta solución es más económica que utilizar rieles y que utilizar otra especie de soluciones, y además no tengo que ir a la subestructura. Yo lo que podría hacer con estos clientes es sugerirle cambiar la lámina por una lámina trapezoidal de calibre 26, no tiene que ser tan gruesa, y sobre esa poner los mini rieles. Quizá el costo de lo que se va a ahorrar él por utilizar mini riel o lo que yo le puedo transmitir por usar mini riel va a lo mejor a batir un 50, 40, 60% del costo de la lámina, y la diferencia es que él va a tener una instalación con una lámina nueva que está de acuerdo a algo ya permitido, porque el asbesto ya no se permite, y además va a tener una instalación que va a ser muchísimo más segura, porque la forma en que yo tendría para instalar esto encima es hacer una estructura de acero con sus pasos de gato, y sobre esa estructura hacerlo la instalación. Entonces, al final, eso comparado contra cambiar la lámina, pues el precio puede ser muy similar y el cliente va a tener muchos más beneficios, ¿no? En la parte de abajo es igual el caso, es una lámina pues ya bastante oxidada, que ya en la cual no me voy a poder fijar, no voy a poder hacer perforaciones porque seguramente van a quedar mucho más grandes de los que yo las intenté. Entonces, al final, también podemos sugerir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tener mucho cuidado. En el centro del país me hablan mucho por techos de tipo curvo. En los techos curvos, nosotros podemos instalar algo que geométricamente va a funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues al final yo tengo un panel que es recto, tengo una curvatura de la lámina, entonces si yo trato de poner una línea alrededor de un círculo, solo va a poder tocar el círculo en un solo punto. O sea, solo va a poder ser tangente en un solo punto. Esto quiere decir que yo voy a necesitar poner una especie de pata de un lado, fijarlo del otro lado para poder hacer un triángulo y entonces tener conexión en dos puntos, porque no voy a poder flexionar mi módulo. Entonces, esto me refiero con que geométricamente sí se puede, pero lo más importante en este tipo de techos es saber si el techo va a resistir la carga. Como vemos en esta instalación, se ve una instalación de muy buena calidad, se ve una instalación bastante bien hecha. Sin embargo, lo primero que tenemos que ver es que no hay una subestructura que esté cargando la lámina y no hay algo que le vaya a dar rigidez abajo. Si yo pongo un peso sobre esta lámina, voy a afectar la curvatura y esa afectación de la curvatura le va a quitar la rigidez, porque estas láminas se detienen ahí por la flexión que se hace circular sobre el techo. Entonces hay que tener más cuidado, no digo que no se pueda instalar, simplemente hay que ver qué carga tiene el techo antes de poder poner los módulos. Si quieren alguna solución que geométricamente funcione, nosotros podemos ayudar y podemos compartirles las fuerzas que hay sobre los puntos de apoyo para que alguien pueda hacer el cálculo sobre esta lámina, ¿no? Aquí vamos a depender mucho de la forma de la lámina, del calibre, para saber qué tan rígida va a ser, ¿no? Hay láminas de estas que les dan mantenimiento, hay gente caminando por arriba de ellas, no hay ningún movimiento, todo está muy sólido, y pues bueno, ahí sí podemos poner paneles, ¿no? Entonces, bueno, esto les hablo para que vean más o menos la diferencia en tipo de techos que hay, porque nosotros a la hora de que tenemos vientos, los vientos van a ejercer una fuerza sobre el módulo. Lo más común es que nosotros a la hora de que tenemos una instalación fotovoltaica y me preguntan, oye, ¿cuánto peso va a haber sobre mi techo? Pues lo más común que todos contestamos es, pues mira, el módulo pesa 25 kilogramos, la estructura pesa otros 5 kilos, son 30, mide más o menos 2 metros cuadrados el módulo, entonces pues van a ser como unos 15 kilogramos por metro cuadrado. Va a ir el calculista, va a revisar, va a decir, ¿sabes qué? 15 kilogramos fácil lo resiste la estructura, ¿no? Cuando lo que en verdad está sucediendo es, si nos transportamos a un avión,
un avión que está en la pista de despegue empieza a acelerar, esa aceleración va a causar que el viento que pega sobre el ala vaya cada vez acelerándose. Digo, acelera el avión, pero el viento que va pegando sobre el ala, la fuerza se va dando por la velocidad que tiene el avión. Un avión más o menos despega como unos 300, 350 kilómetros por hora y logra levantar un avión que pesa varias decenas o cientos de toneladas y eso se eleva por el aire y empieza a volar, ¿no? El ala tiene una cierta inclinación, esta inclinación va haciendo que haya una diferencia de presiones entre la parte superior y la parte inferior y eso funciona como un vacío que hace que el avión se eleve de forma vertical hacia arriba. Digo, hacia el frente por la velocidad, hacia arriba por la fuerza de succión que se hace sobre el ala. Ahora imagínense que esta misma fuerza que hace el viento se ejerza sobre un panel que no pesa toneladas, sino pesa 25 kilos. Si yo tengo 10 paneles, pues nada más tengo una cuestión ahí de 250 kilos. El viento no es de 300 kilómetros por hora el que tenemos, pero sí podemos llegar a zonas y lugares como Cancún, en donde los vientos más fuertes que se han registrado en los últimos 50 años son de 200 kilómetros por hora. 200 kilómetros por hora, pues son 2/3 de lo que ya el avión está despegando. Entonces, al final, la fuerza que se puede ejercer sobre los puntos de apoyo del módulo puede ser bastante y esta es la que hay que tener precaución y hay que tener cuidado. Sobre este módulo que tenemos aquí, lo primero que vamos a ver es que si el viento le pega por enfrente, esta fuerza que pega por enfrente va a tratar de incrustar los paneles hacia adentro del techo, es decir, hacia abajo. Esta fuerza se llama de carga. Esta fuerza la tenemos que sumar al peso del módulo y al peso de la estructura para decir si nuestro techo va a resistir el peso o no. Entonces, no solo es el peso de la carga del peso del panel y de la estructura, sino también esa es la carga muerta o el peso muerto. También hay que agregarle la carga dinámica, que es la que ejerce el viento sobre la estructura. La fuerza de succión es la fuerza que puede pegar por atrás del módulo, tratar de arrancarlo hacia el frente, así como la fuerza de la succión que hablábamos del ala del avión. Los vientos de arriba van a ejercer una diferencia de presión entre arriba del módulo y abajo del módulo, y esa fuerza de succión más el viento que le pueda pegar por atrás a los módulos van a tratar de arrancar esta pata de atrás hacia el frente, hacerlo rotar, y entonces toda la fuerza de torque va a ejercerse aquí con una palanca y este de atrás va a tener una fuerza hacia arriba. Esas son las fuerzas que debemos de considerar a la hora de diseñar un taquete o un anclaje. Muchas veces me hablan y me preguntan, oye, pues puse unos bloques de 10, 15 kilogramos abajo de cada pata. ¿Tú crees que eso se vaya a volar? Pues nosotros debemos de tener mucho cuidado porque dependen otros factores, pero también 15 kilogramos no es tanto como para detener un sistema solar sobre el techo. Estamos nosotros actualmente trabajando en varias recomendaciones para balastrar los sistemas. Yo espero que en un mes o 2 meses tengamos ya algunas recomendaciones, pero realmente 15 kilogramos no pensemos que es mucho. Por más que yo cargue el sistema, trate de levantarlo, créanme que el viento puede ejercer una mayor fuerza porque al final, si levanto poquito un panel, ese panel empieza a hacer palanca sobre el de al lado y así se empieza a crear una reacción donde la palanca cada vez va siendo mayor. Entonces hay que tener cuidado cuando diseñemos algo balastrado porque sé que muchas personas no quieren perforar en sus techos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de las fuerzas que actúan sobre un módulo y esto es algo también que me gusta traer estas imágenes. A mí se me hicieron muy claras la primera vez que las vi porque algo de lo que me queda a mí claro es que el viento, así como el agua, así como dicen que cuando tú tienes una fuga, esa fuga encuentra cómo salir, la presión de agua encuentra cómo salir de una tubería, encuentra por dónde salir. También los vientos, pues ahora son mucho más finos que el agua, las partículas de viento, y el viento también es impredecible, no es tan de sentido común. Podemos ver cómo reacciona con diferentes formas, o sea, si un obstáculo es cuadrado, va a haber una cierta turbulencia después. Si es más circular, va a haber una cierta aerodinámica, entonces el flujo va a ser un poco menos turbulento. Y si completamente es un obstáculo que para la cuestión del viento, entonces en ese momento pues va a impactar y va a haber muchas turbulencias alrededor de la parte de atrás, ¿no? Veo por ahí una pregunta interesante ahí de Enrique sobre los bloques de concreto. Me indica que cuando ellos tienen un bloque de concreto, también utilizan un pegamento que es concreto para hacer el pegado
bloque de concreto con el techo. Esto funciona y sirve para la parte de fricción o la parte lateral, la fuerza lateral. Entonces, si yo tengo una estructura de 10 paneles que tiene una pared o que ya está al borde, está a 1 metro del borde del edificio, este pegamento lo que sí me va a resistir es me va a resistir que esa estructura no camine hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Si nosotros vemos la etiqueta del pegamento, vamos a poder identificar que tiene una fuerza de fricción o que tiene una fuerza lateral, pero nunca me marca una fuerza de succión o vertical. Esto hay que considerarlo porque sí va a ayudar en cierta medida, pero no está diseñado el pegamento para resistir fuerzas de succión. Entonces le va a ayudar un poco, más no podemos basarnos 100% en el pegamento, ¿no? Entonces el peso va a ser más importante para mantener los paneles pegados al techo. Entonces, vamos aquí avanzando con esta parte. Podemos ver también como un aire acondicionado, pues el viento va a pasar por abajo, por arriba, por un lado. Si tenemos una pared que deja un pequeño espacio, también tenemos ahí aire que se va a encañonar. Y esto es algo bien interesante. Si nosotros tenemos un pasillo en el techo, tenemos una forma donde el viento se va a encañonar completamente en un túnel, aquí va a haber una turbulencia circular que lo que va a hacer esa turbulencia es va a acelerar el viento. Una turbulencia de esta forma está acelerando el viento en un pequeño pedazo de espacio. Entonces hay que tener cuidado con esta situación de un túnel o también con esta de las paredes. Hay veces donde se piensa que si yo tengo un panel atrás de una pared, como el viento no le pega por atrás, es menos peligroso. Es menos peligroso porque no le pega el viento directo, pero tenemos que tener cuidado con estas turbulencias que van a estar actuando abajo y atrás del módulo, tratando de arrancarlo también. Entonces, pueden ser unos vientos más alborotados o más turbulentos, y al final hay que tener nada más eso en consideración. Tenemos aquí ahora transmitiendo todo esto a una ciudad, que es lo que les mencionaba. No es lo mismo una casa que está descubierta, donde el viento le va a pegar completamente de frente, como una ciudad donde el viento va a estar chocando con los edificios, va a haber algo de turbulencia, pero el viento va a perder un poco su velocidad. Como esta es la parte que les digo de atrás de una pared, cómo los vientos van a ejercer una fuerza. Hay un experimento que alguna vez, después de que entré aquí a Everest y empecé a aprender este tipo de cosas de los vientos y cómo se mueven, a mí me gustan mucho las carnes asadas. Estaba haciendo una carne asada en mi casa, pues muchas veces para prender más rápido el carbón, pues lo prendemos echándole aire, un ventilador, pues funciona bastante bien. Si ustedes tienen una torrecita de carbón que está empezando, van a ver el humo que va saliendo hacia arriba de forma vertical. Si yo le echo el aire del ventilador de forma directa desde arriba, directo a la torre, sin que pegue en la pared del calentador, vamos a ver cómo ese viento va a hacer que todas las chispas, todo el humo, se vaya directamente hacia atrás, pegue en la pared y se vaya hacia arriba. Y va a empezar a brincar por todos lados, ¿no? Las chispitas. Si yo aviento el aire pegando justo en la pared del calentador, vamos a poder observar una serie de remolines que se crean con el humo en la parte de adentro. No va a pegar directamente el viento, entonces probablemente no veamos tantas chispas, pero sí vamos a ver una turbulencia en el humo que se está generando adentro del asador, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es algo que ahí se les comento ahí como anécdota, que yo lo vi, y pueden ahí intentarlo en sus casas con una buena carne asada. Entonces, bueno, el manual de diseño por vientos les decía que me marca algunas velocidades de viento alrededor de la República. El mapa que tenemos al lado derecho, pues ahí trae varios colores indicando las diferentes velocidades, siendo el verde el más lento, siendo el rojo la velocidad más grande. Entonces, al final tenemos también una tabla que viene en el mismo manual de diseño por vientos, donde de ahí extraje algunas velocidades de viento, donde podemos ver que viene la velocidad de viento de los últimos 50 años. Esta velocidad de vientos es la que yo voy a utilizar para diseñar. Nosotros tenemos una tabla de Excel que también se las vamos a compartir al finalizar esta presentación. Les voy a compartir la presentación en PDF, el Excel con la tabla de vientos y también el link para descargar este webinar. Entonces, en esa tabla que nosotros tenemos, viene la velocidad de 50 en los últimos 50 años. Ya le incluimos nosotros el dato de la zona sísmica también. Y hasta el lado derecho de esta tabla de Excel van a venir las velocidades de vientos en metros por segundo, en millas por hora, en las diferentes conversiones que para poder utilizar nuestras tablas de ingeniería
o nuestras herramientas. Entonces, al final aquí vamos a tener toda esta información. Algo de lo que les platicaba al principio es la parte de la exposición a vientos. Si nosotros tenemos una casa que está dentro de la ciudad, los vientos van a pasar y van a estar obstaculizados, vamos a reducir un poco la exposición y eso va a ayudar a que tengamos un cierto factor de seguridad. Si nosotros tenemos una casa en el campo o en algo más descubierto, donde tengamos algunas obstrucciones de 1.5 a 10 metros de altura y que esté más o menos como 1,5 kilómetros las obstáculos, como puede ser una granja que tiene varios árboles a lo lejos, eso sería una exposición C o categoría 2 en el manual de diseño por vientos y tendríamos un factor de seguridad un poco más alto que el que sería en exposición B. Y si tenemos una casa cerca de un lago o de la playa en la zona costera, nosotros además de considerar la velocidad de vientos de esa zona costera, tendremos que considerarlo como exposición D. Esta exposición D pues va a llevar un factor de seguridad más alto que el C y que el B. No es necesario que nosotros sepamos hacer algún cálculo, que tengamos que hacerlo. En las herramientas de Everest nosotros podemos seleccionar cualquiera de estas 3 exposiciones y automáticamente la herramienta va a llevarnos y va a calcular respecto a la hoja de ingeniería que corresponde a esta exposición. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen donde pues estamos pegados a la costera. Para empezar, es un material que la parte inferior es de madera, la parte superior aquí tiene rieles de aluminio, entonces pues no soportó esta parte, ¿no? Otra de las cosas a considerar es la zona del techo. Esta creo que aplica muy bien para México porque al final, pues en México los techos muchas veces no son, los techos no son suficientes como para la cantidad de módulos que yo debo de ingresar. Entonces necesitamos utilizar toda la superficie del techo. A veces hasta algunos ya he visto que también los vuelan por un ladito, los techos hacen ahí una estructura que está volada. Esa sí no es la mejor recomendación, pero bueno, lo he visto. Al final no quiere decir que no podamos utilizar todo el techo. Simplemente entender que en la zona del centro los vientos van a ser muchísimo menores que los que pueden aplicar en las orillas del edificio y muchísimo menos de los que pueden aplicar en las esquinas. Entonces las esquinas van a ser zona 3, las orillas van a ser zona 2 y al centro va a ser zona 1. El ancho de esta franja gris va a estar delimitado por la altura del edificio. Aquí es donde la altura del edificio juega un papel importante. Más o menos el 20% de la altura del edificio es lo que voy a tener como zona 2 de la orilla. Por ejemplo, si tenemos una casa normal, donde tengo un edificio de 2 pisos, que cada piso mide 2,5 metros, pues voy a tener 5 metros, en donde yo esos 5 metros multiplicados por el 20% va a ser más o menos 1 metro, el que me voy a tener que alejar de la orilla para estar en zona 1. Ese metro no quiere decir que no pueda instalar, simplemente en ese metro tendré que poner una distancia entre patas menor y probablemente en algunas ocasiones simbolice una pata más, en algunas otras ocasiones no sean nada de patas, nada más es acercar un poco más los apoyos en esta zona y todo eso también lo pueden ver en las herramientas que tenemos, ¿no? En unas semanas, ahorita le voy a pedir ahí a Lidia si me puede escribir por ahí cuándo es la fecha del siguiente webinar de la herramienta, pero vamos a tener un webinar sobre la forma en la que se diseña un sistema mini riel y ahí podemos ver cómo se utiliza la herramienta. Si alguien quiere también aprender a usar la herramienta, mándenos un correo y con gusto podemos, cualquiera de los vendedores, yo o Miguel, agendar una capacitación sobre la herramienta, ¿no? Es gratuita, es para agregar valor al producto, entonces realmente la pueden usar para diseñar correctamente nuestro sistema. Pues bueno, aquí tenemos un sistema que falló porque en esta zona de viento en la orilla no hubo la suficiente cantidad de anclajes, entonces se arrancaron estos paneles y todas estas perforaciones pues son de los paneles volados. El webinar va a ser el próximo 29 de abril, me mencionan aquí, entonces ahí en el correo que les hagamos llegar les va a llegar también información del webinar para la herramienta. Y la última consideración en cuestiones de diseño también, según las normas, es el uso del edificio. No voy a diseñar con el mismo factor de seguridad un edificio que es para uso residencial o comercial normal contra un hospital. Un hospital puede tener muchísimo más problemas desde que tengamos un error pequeño. Por ejemplo,
digamos que un panel se zafa un poco, crea un cortocircuito y eso hace que ese cortocircuito un pequeño incendio que se va la luz. Un hospital nada más con irse la luz o con un cortocircuito ya puede estar en peligro muchas personas que tienen necesidad, ¿no? Tendrá que entrar la planta de emergencia, habrá muchas cosas ahí que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, todo esto, lo que nosotros como Everest hacemos es, al conocer la norma, nosotros traemos todos estos conceptos y los metemos en hojas de ingeniería. Esta hoja de ingeniería, por ejemplo, es una exposición B, lo vemos aquí arriba al lado izquierdo, tiene velocidades de vientos desde 170 hasta 320 kilómetros por hora, trae aquí en la parte superior de 0 hasta 340 de carga de nieve, viene en la zona del techo 1 y 2, ya tenemos en otra parte, viene aquí también la 3, ahorita nomás aquí tenemos 1 y 2, vienen los diferentes tipos de rieles y esto me va a ayudar para decirme cuál es la distancia entre patas que yo debo de utilizar. Por ejemplo, 175 kilómetros por hora, que sería Guadalajara, pues yo voy a poder diseñar con un 84 de distancia entre patas. Si me voy a León, que ya tiene 205 kilómetros por hora, voy a poder diseñar a 1.62 la distancia entre patas. Entonces voy a necesitar a lo mejor una pata más en León, pero voy a estar diseñando para los vientos más fuertes que hay en el Bajío, ¿no? Me voy aquí a la siguiente diapositiva donde tenemos, aparte de la distancia entre patas, tenemos también la fuerza de succión que va a haber. Esto me va a servir para seleccionar el taquete que voy a poder utilizar. Son 110 o 141 kilogramos para Guadalajara o para León. Si nos vamos a 320 kilómetros por hora, voy a estar en 259 kilogramos a una distancia entre patas de 1.20. Entonces, si yo pongo a 1.20 mis patas, voy a tener una fuerza de succión de 259. Recordémonos este número de 259 porque ahorita les voy a mostrar cuánto soportan algunos de los anclajes que venden comercialmente algunas marcas. Para que más o menos tengan una comparación de las velocidades de viento, pues un huracán categoría 5 anda entre los 200, arriba de los 250 kilómetros por hora, y el huracán que ha tocado tierra, el huracán más fuerte que ha tocado tierra, tocó tierra a 230 kilómetros por hora. Entonces anda más o menos como por aquí. Entonces, si yo diseño para 200, 225 kilómetros por hora, más o menos andaría en esta zona. El manual de diseño por vientos marca en Cancún, que es una de las zonas más fuertes, marca 200 kilómetros por hora. Lo que nosotros hacemos es multiplicar por un factor de 27%, entonces 200 por 1.27 me va a dar 254 kilómetros. Entonces yo estaría diseñando en Cancún para 254, 255 kilómetros por hora, y entonces el huracán más fuerte que ha tocado tierra lo podríamos resistir en Cancún. Entonces, más o menos cómo funciona esta parte. La garantía de Everest, por ejemplo, tiene garantía de 25 años en los productos. Tiene una cierta fuerza que van a resistir los componentes y esa fuerza la podemos traducir a comparación a estas hojas de ingeniería de esta forma que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, si yo diseño correctamente, no hay por qué no soportar los vientos de la región. Aquí viene la fuerza de carga. Esta es la fuerza que yo le podría compartir a un calculista para que él evaluara los techos. Si se fijan, otra vez vamos al tema de Cancún, que es de los más fuertes, serían 101 kilogramos la fuerza máxima en las patas. 100 kilogramos es como si una persona, dos personas estuvieran caminando sobre el techo al mismo tiempo. Entonces, no es tanto, pero sí es algo que hay que considerar. Entonces, bueno, voy a detenerme aquí tantito, voy a revisar algunas preguntas, a ver si hay alguna que no se haya todavía contestado. Ahorita vamos a pasar a la parte de levantamientos y de diseño. Veo que, bueno, ya estaba aquí la pregunta de los bloques de concreto y del pegamento. Mencionan algo de que para los bloques de concreto se puede complementar con anclajes diagonales. Si es algo de lo que se pudiera hacer, se pudiera utilizar alguna especie de tirantes que vayan de la estructura hacia las paredes o de las estructuras hacia un punto donde sí me pueda fijar, y eso va a ayudar a sumar junto con los bloques de concreto a que eso no se levante, ¿no? Hay que tener esos tirantes, poner elementos que funcionen a tensión y compresión, porque la estructura se va a mover hacia la izquierda y hacia la derecha, pero sí van a sumar.
En cuánto, dónde hay que ponerlos, todo eso no es algo que nosotros tengamos diseñado como dentro de nuestras hojas de ingeniería, pero si tienen algún proyecto en particular, con gusto podemos revisarlo, darles nuestras recomendaciones y ver qué se puede hacer con esos tirantes, ¿no? Eh, Dice, si el peso del balastro es equivalente al peso del panel y de la estructura. El peso del balastro va a variar mucho, depende mucho de la fuerza de succión y de carga. Por ejemplo, no es exactamente ese número, pero si nos vamos aquí a la hoja de ingeniería, en la sección de succión, si estoy diseñando en Guadalajara, la pata más crítica va a tener una fuerza de succión de 110 kilogramos. En teoría yo tendría que poner 110 kilos en esa pata. ¿Cuál es la pata? Con nuestras hojas de ingeniería de anclado no lo tenemos, pero como les comentaba, estamos trabajando unos documentos para darles una recomendación de cómo pudieran distribuir mejor el peso, ¿no? Seguramente habrá que bajarle el ángulo, habrá que disminuir la distancia entre patas, a lo mejor no voy a poder usar el 1.84 que estábamos aquí hablando, a lo mejor voy a poder usar 1.40, 1.50, pero voy a reducir el peso de los bloques, ¿no? Entonces, no sé, vamos a quedar unos 40, 50 cada par de patas por ahí. Entonces, eso lo vamos a tener en un documento, hoy todavía no lo tenemos, pero esa es la parte que te diría en la parte de equivalente al peso del panel. Eh, Actualmente he visto que los instaladores utilizan todo el techo Tienes como el, no, y no piensan cómo el cliente le hará para la limpieza de los paneles, solo se piensa en vender el momento, pero no en el mantenimiento. Creo que esto es, pues al final ahí son cuestiones de buenas prácticas, sí hay que tener en consideración no poner en riesgo al cliente a la hora de instalar. Entiendo perfectamente que se le quiere vender la mayor cantidad de paneles, pues aquí sí al final es qué quiere el cliente, qué quiero vender yo, cómo lo quiero vender, y pues cada quien ahí lo puede hacer, ¿no? He visto techos donde completamente están llenos de paneles, inclusive en Alemania, he visto algunas fotografías donde dejan una pequeña parte en las orillas, pero, pero se ve ahí en los techos estos que he visto en las fotografías, se ve que tiene algunas anclas en la orilla donde se pueden anclar las líneas de vida y tienes 1,20 m de la orilla, entonces puedes al final caminar por alrededor, está completamente, seguramente subieron alguna instalación, o sea, no sé, ahí depende mucho ya de lo que quiere el cliente y lo que necesita, ¿no? Y lo que ustedes están vendiendo, ¿no? Este, Me mencionan aquí cómo se podría pegar el balastro sobre la lámina o algún tipo de techo que por garantía no permite ser perforable. Ahorita, Luis, me quedo con esta duda para responderla al final cuando hable de anclajes. Justo hoy estuve viendo algunos temas de esto, les puedo pasar un par de imágenes. Si por ahí ves que se me está olvidando, Luis, recuérdame por aquí y con gusto yo te enseño un par de imágenes, ¿no? Eh, lo del factor de seguridad que se recomienda diseñar los anclajes para la fuerza de viento, te puedo comentar, Ulises, que nosotros en estas hojas de ingeniería estamos considerando los factores de seguridad que marca la norma. O sea, la fuerza esta tiene un factor de seguridad hacia arriba respecto a la norma. ¿Cuánto es? La verdad es que no lo tengo, no me sé de memoria los cálculos, pero sí tiene un factor de seguridad. A su vez, cuando tú vayas con un proveedor de anclajes, él te va a dar una fuerza máxima a la cual puede ser instalado, la cual va a resistir ese anclaje. Yo estoy casi seguro que ese proveedor de anclaje tiene su factor de seguridad también para comparar esa fuerza. No es la fuerza última o la fuerza de ruptura o la fuerza elástica donde va a fallar el componente, sino es una fuerza donde ellos han o probado o calculado que al final va a resistir esa solución, ¿no? Entonces eso te podría decir respecto al factor de seguridad. Lo de la norma que habla, aquí en México habla el manual de diseño por vientos y nosotros como muchos productos los vendemos en Estados Unidos y México, utilizamos la norma ASCE 710 y ASCE 705, ahora ya viene la ASCE 716, pero sí utilizamos la norma de ingenieros civiles de Estados Unidos y muchos de los productos que se venden en México están reforzados por el manual de diseño por vientos. Entonces esta es la parte que podría decir, ¿no? Entonces, yendo aquí a la última pregunta que tengo aquí, sobre carports es algo que hoy no tenemos todavía una solución completa de Everest o una solución de Everest, entonces es algo que te voy a deber ahí, Rafael, pero sí estamos trabajando en tener algo para antes de que termine el año, ¿no? Para el proceso de anclaje, cuando el techo tiene recubrimiento de tejo barro, también ahorita Lilo, igual que Luis,
al final les enseño un par de soluciones que tenemos tipo gancho para teja y no tengo aquí en la presentación las fotos, por eso les digo que al final las abro y se las muestro, ¿no? Pues me llevo esos dos pendientes. Vámonos a la siguiente etapa. Cuando nosotros vamos a diseñar ya un sistema, estamos ya en un techo. Lo que nosotros ya sabemos de memoria o somos expertos es identificar hacia dónde voy a aventar los módulos, dónde hay sombras, dónde las voy a evitar, cuáles son, medir las dimensiones del techo, dónde están los obstáculos, por dónde voy a correr mi cable, cómo voy a bajar al centro de carga, cuántas fases, qué voltaje, qué inversor voy a tener, luego ahí lo podemos identificar, cuántos paneles le voy a poner, lo sabemos desde que obtuve el recibo. Estas son cosas que todos somos expertos. Pero ¿qué deberíamos de revisar además de esto cuando estoy en un techo? Lo primero es lo que les comentaba, cuál es la zona de riesgo donde no podría instalar, hacer un checklist de trabajo en alturas desde el levantamiento es algo bien importante. ¿Qué voy a llevar? Voy a llevar unos andamios, voy a llevar una escalera, ¿de qué altura voy a llevar mi escalera? Yo estuve instalando por 5 años y medio en una empresa, estuve trabajando con una empresa instaladora y la verdad es que una vez nos pasó y nunca nos volvió a pasar, pero era una casa que tenía 12 metros de altura. La única zona donde podíamos accesar era el patio de mantenimiento y de ahí estaba a 12 metros de arriba, o sea, obviamente no íbamos a entrar a una recámara para subirnos 6, 7 metros, entonces no llevábamos la escalera adecuada y pues bueno, tuvimos que regresar hasta la oficina, cargar una escalera adecuada, regresar y subir a 12 metros, ¿no? Fue algo de lo que no habíamos considerado y creo que es lo que se puede evitar muy sencillo. Si estamos en una bodega, en una lámina, en un techo que ya está inclinado, ¿dónde están los puntos de anclaje para la línea de vida? ¿Qué equipo de protección voy a necesitar? Después, lo que ya les había comentado, ver qué tipo de techo es, qué material, qué dimensiones, qué resistencia tiene el techo. Hay veces donde hay tragaluces, hay que tener cuidado con ellos. Hay veces donde la lámina, hay lugares donde no me va a soportar. Entonces, todo esto lo tengo que tener identificado. Si es un techo con una subestructura, qué calibre, qué dimensión, qué distancia entre apoyos tiene la subestructura, qué altura tiene el edificio. Ahorita les voy a decir qué debemos de identificar en una lámina, qué medidas debemos de tomar. También, si son techos de concreto, pues se puede hacer una prueba de extracción o no. Hay veces que se puede hacer una pequeña perforación, poner un taquete, tratar de extraerlo y ver si es muy poroso o no es muy poroso el techo. Y después ya lo podemos sellar con recubrimiento para que no haya filtraciones, pero eso es algo de lo que se puede hacer y puedo evitarme pérdida de tiempo más adelante. Si yo tengo una lámina trapezoidal, tipo sándwich o tipo lámina normal, yo tengo que identificar cuál es la distancia entre las crestas de la lámina, cuál es el ancho del sándwich, si es que yo me voy a ir a la subestructura, tengo que saber esta distancia A. El calibre de la lámina también es importante y, bueno, la distancia entre crestas va a ser importante para saber si yo puedo usar el mini riel, no lo puedo utilizar, y el calibre también para saber si puedo fijarme directamente a la lámina o me tengo que ir a la subestructura. Si yo me tengo que ir a la subestructura, tengo que saber esta distancia A para saber cuál va a ser el largo de mi tornillo que me va a hacer llegar hasta la subestructura. Calibre 26 o más grueso me va a permitir a mí utilizar el mini riel. Calibre más delgado de eso voy a tener que ir directamente a la subestructura. Entonces son dos detalles que son fáciles de medir: distancia entre crestas, el calibre lo puedo medir también ahí con un calibrador, que hay unos muy sencillos, no necesito mucha precisión, pero hay unos muy sencillos en las tiendas de herramientas. Y bueno, ya si tengo que ir, la altura, que también la puedo medir por un lado de la lámina. Si yo tengo una lámina corrugada, también tendré que medir la distancia entre crestas, porque esta va a limitar cada cuánto puedo poner un apoyo, y también la altura para lo mismo, ¿no? Si yo tengo un perno, qué largo tiene que ser, y múltiplos de cada cuánto puedo yo poner mi perno. La lámina engargolada, que es esta que tiene pestañas, tengo que saber la distancia entre engargolados, igual, porque voy a tener que definir cada cuánto voy a poder poner un anclaje. Por ejemplo, la lámina KR18 tiene 45 centímetros entre cada una de estas pestañas. Entonces yo voy a poder poner un anclaje a 45, a 90, a 1,35 m o a 1,80 m. No lo voy a poder poner a 1,60 ni a 1,80, voy a tener que seguir en múltiplos de 45 los anclajes. Es importante tomarle una foto a la medida de la altura y del ancho de la pestaña para saber si el clamp que voy a utilizar
va a caber perfectamente en la, en la, en las pestañas, ¿no? Entonces, denme un segundito ahí porque me dice Miguel que ya no está como presentador. Entonces déjame hacerlo presentador para que siga viendo ahí las preguntas. Esto, mira, al final tengo aquí algunas fotografías ya para ahí para alguien me preguntaba de la parte de las tejas o de barro. Entonces, mira, aquí no me acordaba de estas imágenes que ya había incluido. Este es un gancho que tenemos nosotros en Everest. Aquí el techo pues es de madera, pero también se puede poner en el concreto o en la subestructura que haya. Es un gancho que voy a fijar con dos pernos o dos pijas o dos taquetes. Voy a tener este gancho y aquí en este gancho voy a volver a poner aquí la parte de la teja. Este es un ejemplo que donde tengo una teja que abajo de la teja tiene concreto, hay que tener mucho cuidado con la perforación que hagamos, pero al final este también se está anclando a la parte del concreto que está abajo, tiene su sellador, ponemos aquí la pata en L y puedo poner mis rieles, ¿no? Entonces sí tenemos algunos ganchos, si tienes una teja en particular, nos la puedes compartir y nosotros te podemos platicar de cuál es la mejor gancho que podemos utilizar. Ahora, yéndonos un poco al método de anclaje, perdón, tenemos que saber qué tipo de material hay. Hay concreto, hay bloques de huecos, hay bloques con más roca, hay tabla yeso, hay ladrillos, hay mampostería. Hay que identificar el material exacto que es. Hay diferentes tipos de anclaje. Hay anclajes mecánicos y anclajes químicos. También hay que saber qué distancia vamos a utilizar a la hora del anclaje. Ellos me van a recomendar una distancia máxima para X cantidad de fuerza. Y cuando tenemos una superficie limitada, también hay que tener en consideración qué tan lejos o cerca me voy a poner de la orilla, porque puede haber varios tipos de errores. Si hay una falla como esta, quiere decir que se extrajo todo el concreto, no di la profundidad correcta, el material no era el adecuado, era muy quebradizo, puedo traerme un pequeño pedazo también del techo. Puede ser que el taquete o el anclaje no tenga la fuerza de cortante, o sea, el lateral que resiste y se rompa. Puede ser que haya estado yo muy cerca de la orilla y entonces ya no agarré suficiente material y se rompió. O puede ser como en el caso de una teja, en el cual yo haga una perforación, no soporte, y pues al final tenga una ruptura sobre la teja y esto ya no va a tener ninguna fuerza sobre el anclaje, ¿no? Pero esto no se ve la Hay taquetes químicos, ahí ya te escuchamos, Miguel. Hay taquetes químicos que estos van a tener dos componentes que yo voy a poder ingresar en la perforación que haga. Voy a tener que hacer muy correcta la... Miguel, te escuchamos ahí un poquillo. Disculpa, es que no se alcanza a ver la... Entonces, al final tenemos aquí dos componentes que se van vamos a tener que hacer una perforación, limpiar correcto. ¿Ahí ya ven la presentación? A ver, ya, ahora sí ya. Entonces me voy a regresar tantito para todo lo que platiqué, no sé de dónde dejaron de ver, pero no sé si vieron esta lámina de la lámina engargolada, eso sí lo alcanzaron a ver en las tejas. Ok, entonces les estaba mostrando aquí diferentes soluciones para teja, tenemos varios tipos de gancho y hay varios tipos de soluciones que se pueden utilizar sobre la teja. Esta es una diapositiva donde les mostraba los diferentes tipos de techo que puede haber, si son concretos, si es bloque hueco, si es roca, ladrillo, tabla yeso o tabla roca, qué tipo de techo tengo que utilizar. Esa es un poquito la parte de lo que consideran los anclajes a la hora de ser diseñados. Consideran algunas dimensiones, la distancia entre ellos, la cercanía a la orilla o también, pues bueno, cómo está funcionando el taquete, ¿no? Esto
Si yo me acerco a un proveedor de taquetes, ellos van a saber perfectamente asesorarme. Y estas son las fallas. En eso sí me voy a volver a detener un poquito. Tenemos varios tipos de fallas, entre ellas las que hay que cuidar más es pues que el taquete tenga la fuerza suficiente para que no se rompa, que el material y el taquete sean los adecuados para que haya una correcta fricción o adherencia, para que si yo tengo un techo muy poroso y pongo un taquete expansivo que no es para ese tipo de techo, a la hora de que haya una fuerza de succión, esto se va a salir y no va a servir de nada el taquete, ¿no? Si es muy quebradizo mi techo, pues puedo inclusive hasta traerme un pedazo de techo, ¿no? Esto pasa cuando yo tengo un enjarre que no es el más fuerte o que no es muy fuerte y mi taquete llega solamente hasta donde está el enjarre, yo cuelgo algo pesado, se va a venir un pedazo de pared conmigo, ¿no? Entonces son ejemplos que podemos ver muy claros cuando hemos hecho algunas cosas en casa y que hemos fallado, podemos verlo. Si yo me pego mucho a la orilla va a haber una ruptura del material y si el material es muy quebradizo, pues se puede agrietar también, ¿no? Entonces hay que tener este tipo de cuidados. Y ahora sí, aquí es donde me había quedado, donde tengo un taquete químico o anclaje químico que soporta 500 kilogramos de fuerza. Les había comentado que a 320 kilómetros por hora en la zona 1 del techo había 259 kilogramos. Si se fijan, cualquiera de estas opciones soporta 300 kilogramos mínimo de fuerza. Son varillas de 3 octavos o anclajes de diámetro de 3 octavos. El primero es químico, quiere decir que voy a hacer una perforación. Estamos por sacar un video del tilt top, ahí se puede ver un poco algunos de cómo se anclan, sobre todo a este tipo de taquete, que sea el taquete al ras. Pero bueno, voy a hacer una perforación, tengo que limpiar correctamente todo el polvo con un cepillo y con soplador para que pueda hacer buena adherencia el anclaje químico. Voy a poner una varilla roscada y luego por medio de 2 tuercas sobre la varilla roscada voy a poder poner mi L-foot y de ahí partir con mi sistema como yo lo necesite. El taquete al ras, pues aquí va a ingresar un tornillo, va a quedar como tal dice al ras del concreto. El taquete expansivo se va abriendo conforme va entrando y voy apretando la tuerca contra el techo. Y el anclaje de camisa, pues de igual forma, conforme voy apretando, el futiría aquí en esta parte de abajo y conforme voy apretando va a ir subiendo este pivote que va a ir abriendo la parte de la expansión, ¿no? Entonces, estos son los kilogramos que soporta cada uno de los sistemas. Todos estos que les muestro son para diferentes tipos de concreto. Los de abajo para cuando el concreto tiene la suficiente fricción y el de hasta arriba es cuando el techo es muy poroso. Podemos utilizar esto porque se va a adherir a la porosidad del techo y esto va a quedar anclado sin ningún problema, ¿no? Entonces, casas muy antiguas donde están hechas de un techo muy polvoriento, puede funcionar perfectamente este taquete químico. Aquí tenemos un poquito de algo de cómo se pega el techo a la diferencia de los anclajes. Este es el anclaje químico, donde podemos ver cómo se va adheriendo hacia toda la zona del techo. Y esto es la mayor fuerza la hace entre más cerca esté del taquete, ¿no? Entre más cerca esté, ahí va. Y esta es la parte expansiva que va abriendo aquí en esta parte de abajo y va haciendo ahí que haya una conexión porque no permite que se extraiga el anclaje, ¿no? Hay varios tipos. Nosotros nos acercamos a una persona de Hilti. Ellos tienen un equipo técnico. Si alguien tiene una duda específica de anclajes, con gusto contáctenos y les puedo pasar el teléfono del especialista de Hilti. Digo, ya al final ahí él les va a tratar de vender sus productos, les va a explicar las ventajas de ellos, pero les puede dar mucha información de la diferencia de tipos de anclaje que hay, para qué sirven, en qué condiciones se los pueden dar y pues ellos son mucho más expertos, ¿no? Al final los que más he visto en uso son estos 3, del lado derecho a superior, y pues bueno, algunos de esos también los hemos visto, ¿no? Estos son ya un poquito más robustos para aplicaciones más fuertes, pero cualquiera de estos pueden funcionar, ¿no? Bueno, es muy importante lo que nos mencionaban ellos, es cuando tienes una solución química, es muy importante la limpieza porque se va a adherir el sistema a las orillas. También cuando yo tengo un anclaje mecánico, pues voy a poner una especie de sellador. Entonces eso es muy importante que haga yo una correcta limpieza para que el sellador penetre perfectamente y no quede nomás hecho una plasta que nomás va en algunas formas a proteger en algunos lugares y en otros no. Entonces hay que tener cuidado. Y este es uno de los que más me han preguntado, que es cuando hay una pequeña capa de concreto muy delgada, muy pequeña, este componente se llama tamiz. El tamiz tiene una especie de rejilla aquí en las partes de los lados, que yo voy a llenar con un componente de anclaje químico
ese anclaje químico va a hacer que esto en una especie, haga como una especie de burbuja que se infle, digamos, y ese inflado va a hacer que se agarre de las paredes donde, o sea, que quede como una especie de globo adentro de, como una cámara o una especie de globo, ¿no? Como sería un poquito como las almas que tienen las llantas, que es una bolita que se ingresa y cuando se infla, pues hace presión y queda como chupón hacia adentro. Eso es más o menos lo que puede hacer esto, ¿no? Aquí tenemos profundidades efectivas desde 5 centímetros hasta 8 centímetros por ahí, ¿no? Entonces 5 centímetros son unas capas muy delgadas que pueden funcionar perfectamente. Pues bueno, esto es más o menos lo que les tenía preparado para este webinar. Pudimos ver ahí algunas consideraciones de esfuerzos, pudimos ver qué hay que tener en consideración en un levantamiento, un poco de cuestiones de anclajes, no soy yo el más experto, pero al final, como les comentaba, pues tenemos un contacto dentro de una empresa importante que nos puede resolver algunas dudas. Entonces, si tienen algo en particular, nos podemos acercar a ellos. En lo que, si quieren, me pueden ir ahí escribiendo algunas preguntas en la sección de preguntas, en lo que ustedes escriben algunas preguntas para irlas contestando. Voy a ir buscando la sección del sistema de anclaje para techos tipo TPO o membrana que les había comentado. Entonces voy a ir contestando aquí algunas preguntas. Dice, bueno, ya más, espero haber contestado la pregunta de Francisco de qué tipo de taquete se recomienda en cada uno de los casos. Ahora dice, instalando en la modalidad de Share Cross Riel, he aprovechado los rieles como canaletas y sellando con cinta Norton entre paneles en la parte de donde no va el riel, utilizando sellador marca Pennsylvania para vidrio y aluminio y proteger esta junta. ¿Alguna recomendación para lograr mayor impermeabilidad? Sobre todo cuando, si, okay, cuando se quiere como una pérgola los paneles solares. Mira, la verdad de este tipo de cosas no conozco muy bien todo este sellador que tú me mencionas, el sellador vidrio aluminio, todo esto, la verdad lo desconozco muy bien cómo funciona. No soy ahí experto en esa parte, pero te puedo comentar que he visto en la industria, en las expos que he ido, he visto alguna especie de canaletas debajo de los paneles que sirven para captar el agua, la dirigen hacia la parte inferior y abajo tiene una canaleta que corre de izquierda a derecha, inclusive eso lo puedes dirigir a una coladera o a algún lugar donde tú quieras en específico. Es una de las cosas que he visto. La otra, he visto una especie de empaques como tipo test, imagínense unas test de hule que ponen entre los módulos. Hay que tener cuidado que no haga sombreado sobre el módulo, pero ese, ese como empaque que se le pone entre los módulos también ha servido para proteger. El detalle, cuando tú pones un sellador permanente, lo único que tienes que tener cuidado es cuando vayas a hacer mantenimiento de algún panel, hay que tener cuidado ahí, que va a quedar ahí esa parte, hay que retirarlo y hay que volver a sellar. Pero bueno, sí, la verdad es que en ese tema sí desconozco un poquito y son las dos cosas que he visto, ¿no? Este, Cuando tenemos que utilizar forzosamente PTR como subestructura, tenemos que aislarla de la estructura Everest con neopreno o qué otro material para evitar el par galvánico. Sí, esa es la solución más común, el neopreno que se vende en muchos lados, es fácil de conseguir, se puede utilizar. Y también, por ejemplo, si tú estás haciendo una lámina y estás utilizando un perno solar, que aquí lo voy a poner en la pantalla. Este es le llaman hanger bolt en inglés. Esta es una solución que ya estamos también por traer uno de estos. Tienen un empaque que, aparte de hacer sello para que no entre el agua a la lámina, también te va a ayudar un poco como separación entre el tornillo y entre el tornillo y la lámina, ¿no? Entonces te va a ayudar aquí y aquí ya partes con una L-foot para poner tus rieles. Aquí les quería mostrar en la pantalla, en las herramientas en las instrucciones de ensamble de nuestro sistema D-Dome, que es el sistema este-oeste. Les quería enseñar este sistema que es en el paso 11,
donde tenemos esta solución de abajo que es para anclar el D-Dome a un techo de TPO. Esta solución es una especie de tapete que se vulcaniza al techo tipo TPO y luego ya aquí arriba puedes poner, pues en este caso es una especie de bracket o podrías poner una L-foot. La verdad es que no son sistemas económicos estas soluciones porque a la hora que tú tienes un techo tipo TPO, tienes una garantía de 20 y tantos años en el techo de filtraciones. Para que tú puedas poner una solución como esta, tiene que estar validada por ellos y esta solución tiene que estar instalada por gente capacitada por la marca para que tú puedas hacer esta instalación. Entonces, no es lo más económico, pero está esta solución que puedes hacerla, ¿no? Si tú no quieres hacer ninguna perforación y quieres ahorrarte todo esto, está esta solución que se llama D-Dome, en la cual es una solución este-oeste que lleva balastros en la parte del centro y te va a servir para poder instalar sin hacer ninguna perforación. Entonces este sistema también lo tenemos, lo podemos diseñar ahí mismo en la herramienta y pues bueno, es bastante utilizado en Estados Unidos y últimamente también lo hemos utilizado en varios proyectos para México que tienen ese tipo de techo TPO que mencionaban por ahí Luis, que por ahí creo que debía esa pregunta. Para que tengan ahí mis datos. Entonces, ahora, esto fue lo del Sherriel, lo del par galvánico. ¿Qué tipos de sellador son los más recomendados para el uso de taquetes? Todas las marcas principales tienen un sellador para concreto. Por ejemplo, directamente uno que me acuerdo ahorita, el Sikaflex, tiene el A1, que es un sellador para concreto en donde podemos poner nosotros la parte del taquete, hacer un sello, ingresar el sellador adentro del edificio, poner nuestro taquete y ya lo tenemos ahí instalado. Voy ahorita aquí también en lo que voy contestando, voy a tratar de sacar un video que van a ver esa parte nada más, es una primicia porque no lo hemos liberado, pero ya estamos por terminarlo. Les voy a enseñar esa parte del taquete para que lo puedan ir viendo. ¿Cuáles son los modelos para los diferentes tipos de instalación para láminas? Para láminas, si quieres, Francisco, escríbeme un correo. En esta presentación, pues desafortunadamente no teníamos pensado ver nada de productos, pero podemos ahí mandarte la información del Sherriel y del mini riel. Dependiendo del tipo de lámina que tengas, ese es lo que funciona. El Sherriel funciona perfectamente para lámina engargolada. El mini riel funciona perfectamente para lámina trapezoidal. Lo que te puedo aquí enseñar ahorita es aquí en nuestra página de internet, aquí en la parte de productos, tenemos el sistema Sherriel. Déjame pasarme aquí en la parte de México. Y aquí podemos ver la lámina engargolada, cómo el riel se va agarrando directamente a la lámina sin hacer ninguna perforación. Tiene sus elementos para hacer conexión sin perforar. Y al final vas a compartir un riel en la parte del centro entre dos filas y eso te va a ayudar a reducir el costo del material. Para la lámina trapezoidal nos podemos ir a la sección del mini riel y el mini riel van a ser pequeños segmentos de riel que van a ir de cresta a cresta, se van a fijar directamente a la lámina y entonces vamos a ahorrar mucho en cuestiones de material porque evitamos aquí un pedazo de riel, pero también en las cuestiones de logística vamos a tener ahí algunas ventajas porque pues no tenemos que cargar rieles, vamos a cargar algunos elementos pequeños nada más, ¿no? Déjenme ver qué otra pregunta hay por ahí. Buenas tardes. ¿Tendrán los documentos técnicos para estudiar más la metodología a seguir para el cálculo de estructuras de los paneles solares? Mira, no tenemos como tal, José Ángel, los cálculos disponibles. Lo que nosotros hacemos es diseñamos un sistema, hacemos nuestros cálculos internos y diseñamos el sistema. Una vez que ya lo tenemos diseñado y lo vamos a liberar al mercado, lo que hacemos es trabajamos con un despacho de ingeniería para no ser nosotros juez y parte, pero tú lo que puedes hacer aquí en nuestra página, te metes a cualquier producto, por ejemplo, ahorita me estoy metiendo aquí al Tilt Top, voy a meter al Tilt Top normal, nos metemos al Tilt Top normal, tenemos aquí algo de información del sistema Tilt Top, y aquí en la sección de descargas de cada uno de los sistemas vienen las instrucciones de ensamble, algunas hojas técnicas, fichas técnicas, y aquí vienen las cartas de ingeniería. Entonces, en esta carta de ingeniería del Tilt Top, yo puedo abrir y aquí va a venir justamente todo lo que te estaba mostrando de
pues para la parte de marketing, ¿no? Perdón, para la parte de cálculos de distancias entre patas. Déjame esperar a que abra un poquillo. Aquí tenemos una hoja donde viene una hoja estampada por un despacho de ingeniería validándonos que lo que estamos haciendo es correcto y que las velocidades y fuerzas son suficientes y son correctas. Y entonces empieza a ver toda una serie de tablas que son las que ya les había mostrado para que ustedes puedan aquí seleccionar pues distancias entre patas, la fuerza de succión, de carga, toda esta parte, ¿no? Entonces me voy a la siguiente pregunta de Juan Heredia. Me dice, se habló de la separación entre patas. ¿Hay algunas recomendaciones o tablas para las distancias delanteras y traseras de los L-Foot? Esto para aplicaciones de Everest Steel Top. Creo, Juan, que la respuesta va relacionada a estas mismas hojas de ingeniería. Tenemos una herramienta en Excel que también se las podemos compartir aquí al terminar esta presentación, donde en esta herramienta lo que vamos a tener aquí es vamos a tener nosotros poner los arreglos que tenemos, vamos a poner aquí la ciudad en la que estamos y aquí en esta sección de una fila y dos filas me va a recomendar la distancia entre patas, como lo dice mi hoja de ingeniería, me va a dar algunas dimensiones de la pata norte-sur y también de cómo debo de posicionar los rieles, cómo lo debo hacer. Y aquí tengo para una fila y tengo para dos filas las mismas medidas, ¿no? Entonces esta herramienta también la tenemos disponible para que ustedes la tengan. Con gusto podemos agendar un webinar en particular con sus empresas, aprovechando ahorita todo esto de trabajar desde casa, podemos tener algunas reuniones con ustedes para que lo podamos ver, ¿no? Entonces ya tengo aquí listo la parte del video para quien me preguntaba sobre los métodos de anclaje. Tengo aquí el video, déjenme nomás adelantarle a la sección donde está esa parte. Pues lo voy a poner aquí sobre la pantalla. Y entonces aquí lo que podemos ver es, bueno, aquí están ellos marcando la parte del techo. Déjenme que se inicie. Está cargando. Este es un video que lo van a tener disponible ya pronto. Es todo el método de instalación del sistema Tilt-Top. Y entonces aquí podemos ver cómo están marcando la parte del techo, pues con un tiralínea, con un marcador, con una escuadra, como ustedes decidan, como se les haga más sencillo. Déjenme adelantarle un poquito. Desafortunadamente está tardando un poco en cargar. Pero bueno, puedo ir contestando una pregunta más en lo que se carga esto. Para el caso de una estructura que requiera mayor elevación de la que recomendada por Everest, aquí Félix lo que les platicaba es que al final, si nosotros estamos levantándolo más, pues lo más conveniente es usar PTR y encima la estructura y separarlo, ¿no? Aquí podemos ver cómo, y ahora sí ya en el video, cómo se está haciendo una perforación. Creo que el internet ahorita está quedándome un poco mal, pero bueno, voy a ir contestando más preguntas en lo que se carga todo completo. Entonces, Raúl nos pregunta, ¿qué tipo de adhesivo se recomienda cuando se instalan los bloques de concreto en techo donde lo permite? La verdad es que aquí les comentaba que los adhesivos concreto tienen mayor fricción y no tienen fuerza de succión, no están hechos para esa función. Entonces sí, lo importante es tener un peso adecuado, agregarle el adhesivo para que ayude a que no se deslice lateralmente, pero sí lo más importante es el peso del bloque más que el adhesivo, porque el adhesivo nunca va a funcionar de forma vertical, o al menos no conozco alguno que tenga una especificación. Me preguntan sobre el montaje a piso, estamos trabajando en él, la verdad es que no tengo una fecha para cuándo lo vayamos a liberar, pero lo que hoy en día han hecho muchos de los instaladores es instalar un sistema tilt-top de doble fila sobre el piso y hacer los dados, los cimientos en cada pata de apoyo para que ahí sobre ese hacer una perforación, poner un anclaje o a veces ya dejan preparadas las anclas para nada más llegar y poner con tuercas, ¿no? Simón, claro que sí, te podemos mandarlo el catálogo
la mayoría de los productos están en nuestra página, pero si me mandas un correo ahí pidiéndome el catálogo, te lo puedo con mucho gusto compartir la liga del catálogo. O si no, inclusive ahorita también le voy a pedir a Lidia, que es quien nos ayuda en mercadotecnia, que a la hora que mande el correo después de este webinar, me ayude mandando el link también para el catálogo, ¿no? Entonces, bueno, estas preguntas ya las contestamos, la de las L-Foods y la distancia entre L-Foods. Hablándome sobre la solución mini riel para lámina trapezoidal, ¿funciona para microinversor o solo para inversores centrales? También tenemos un elemento que se llama Microinverter Mounting Kit, Josué, que puede servir para montar el microinversor. La verdad es que, siendo sincero, ahí puede ir, va a quedar justo entre la lámina y el módulo. Hay gente que no le gusta ponerlo ahí, habrá que revisar también la cuestión de la temperatura. No se eleva tanto la temperatura porque al final hay flujo de viento atrás, hay unos 15, 20 centímetros de distancia entre el panel y la lámina, pero sí se puede poner en cada uno de los mini rieles a través del Microinverter Mounting Kit. Y esa es una pregunta bien interesante, Miguel, que si se puede utilizar el share riel sobre una estructura tipo carport. Los rieles no van a tener ningún problema sobre una estructura carport. El problema van a ser los módulos. Los módulos tienen una fuerza de 12.400 pascales que van a resistir la cara del panel. Al momento en que tienes shear riel, vas a estar agarrándolo de las formas laterales. Esto te va a impedir, o sea, esto te va a causar que haya una cierta flexión en el módulo porque está descubierto por abajo. Entonces hay que tener cuidado con eso para no romper la garantía de los módulos, y pues eso es algo que hay que considerar. Si quieres, contáctanos, Miguel, para que te mostremos cómo podríamos diseñar una solución que le llamamos medio share riel, donde los rieles no van a estar en las orillas del módulo, va a estar uno a una cuarta parte de la orilla y otro sí se va a compartir con el módulo de abajo. Entonces, si quieres, Miguel, nos puedes escribir un correo y con gusto te ayudamos a hacer esa parte, ¿no? Entonces, miren, ya se cargó el video. Les voy a mostrar aquí, no sé si ahí ya lo pueden ver. Se está haciendo ahí la perforación por medio de un taladro. Se hace bien la limpieza del orificio. Digo, aquí esta es una empresa instaladora que nos comentaba que ellos hacen así la limpieza. Hay que acercarnos a las prácticas para ver cómo se hace. Queda bastante limpio de esta forma. Se le pone sellador en el orificio, se ingresa el taquete expansivo con el tornillo ya adentro para que abra. Una vez que ya lo ingresó, lo que va a hacer con el desarmador es apretar más el tornillo para que abran bien las patas del expansivo, y ese taquete ya va a quedar abierto en la parte de adentro. Entonces, una vez que ya tiene eso, saca el taquete. Esta es una buena práctica, ponerle un poco de sellador abajo de la parte del L-Foot. A la hora que lo apretemos, ese sellador va a quedar abajo de la L-Foot, va a salir un poco por los lados, y podemos hacer lo mismo que hacemos en una ventana o en algún baño. Se le puede dar un poco de forma alrededor para que quede bien sellada esa parte, y entonces al final ya tenemos sellado la parte de abajo del L-Foot perfectamente la perforación, ¿no? Pamela, el link de la grabación te lo vamos a mandar al terminar el webinar, se va a mandar toda la información. ¿Cuánto peso Francisco nos pregunta que cuánto peso puede soportar una lámina con cada tipo de instalación? Esto no es algo que vaya a depender tanto de nosotros como Everest, sino más bien tú tienes que hacer una evaluación del techo, dependiendo de la subestructura, del calibre de la lámina, del tipo de lámina o la distancia entre espacios y la forma de ella, va a resistir diferentes fuerzas. Entonces hay que tener ahí, más bien va a ser alguien que tenga que evaluar el techo, ¿no? Pues Rafael nos pregunta que si se puede instalar en techos de concreto con láminas de asbesto. ¿Se puede instalar el techo de concreto con láminas de asbesto? Tengo unas fotos y me gustaría que me den una valoración. ¿A qué correo o WhatsApp lo puedo correr? Sí, claro, Rafael, te pongo en la pantalla mi correo. Si quieres, mándame ahí la información y con gusto podemos revisar esta parte del proyecto. El Excel, el que les presenté del tilt top para diseñar el tilt top, y el de los vientos se los voy a mandar también cuando terminemos esto, esta webinar, les vamos a mandar todo junto ahí en ese correo, ¿no? Raúl, si me ayudas, por favor, mandándome tú un correo para contestarte ahí tus dudas. La verdad es que tengo aquí una serie de muchas preguntas para asegurar no perder tu correo. Si me ayudas mandándome un correo, con gusto ahí te podemos contestar.
Igual para Simón Pedro Rosas, me manda ahí por ahí su correo, también si me ayudas tú mandándome un correo a e.najer@everestsolarsystems.mx, con gusto ahí te podemos apoyar. El video que les mostré ahorita, se los debo por unas semanas, estamos dándole la última edición, entonces todavía se los debo, Félix, pero con gusto lo van a tener ahí y lo van a tener en la página de internet, en nuestra página de YouTube, bueno, es decir, nuestra cuenta de YouTube, van a tener este video, y hay muchos videos aquí en la página de Everest. ¿Dónde está la página de Everest? Aquí en nuestra página de Everest hay una sección que se llama Campamento Base, que les platico un poquito qué significa Base. Pues nosotros somos Everest y en Alemania somos K2. La idea de esto es que son los dos montes más grandes, más altos del mundo. Por lo regular, cuando un alpinista va a llegar a la cima de una montaña, hay un campamento base donde retoma fuerzas, deja un poco de peso, deja algunas maletas, hace un campamento donde se va a preparar para el último pedazo, que es el más difícil. La idea de este campamento base es ponerle aquí todas las herramientas que ustedes necesitan para que lleguen a la cima, ¿no? Para que dentro de sus negocios puedan llevarlos a esa cima. Entonces tenemos aquí los webinars, que es donde van a estar pues todo lo que hemos hecho, todos los que ya se han hecho, y aquí va a estar el webinar que estamos haciendo ahorita. Hay también algunos videos, que aquí hay muchos videos de varias cosas. Viene cómo se usa la herramienta Base, hay en inglés, en español. Vienen algunos componentes como el nuevo Yeti, como cómo se usa el Base para algunas cosas. Vienen aquí varios videos que pueden utilizar, y también en nuestra página de YouTube también lo pueden aquí ver y meterse a todos los videos que tenemos, ¿no? Entonces toda la información que necesitan aquí están. Tenemos tres contactos de vendedores que están en diferentes zonas. Algunos de ustedes, veo nombres ahí conocidos, entonces ya algunos de ustedes ya los deben de conocer, pero tenemos a Jorge, ¿dónde está la parte de contacto? Tenemos a Jorge, a Alejandro y a Eric, que con gusto pueden atender sus dudas. También estoy yo, está Miguel, y pues bueno, aquí están representantes de ventas. Les voy a poner ahí la fotito para que los vean, a ver si los reconocen. Ahí tenemos a Alejandro, ahí está Eric y ahí está Jorge. Entonces, pues bueno, por mi parte esto es todo lo que, ya no veo más preguntas, por mi parte esto es todo lo que les quería comentar, quedarme a sus órdenes para cualquier proyecto, cualquier duda que tengan. Digo, lo que intentamos en Everest es hacer la estructura más fácil para instalar, más fácil para diseñar, más fácil de comprar, y que al final pues ustedes puedan dormir tranquilos a la hora que hacen la instalación, que todo esto que vieron hoy, que viene detrás de un diseño de una estructura, pues sepan que con nosotros lo tienen resumido en una herramienta en línea, lo tienen resumido en un producto, que ese producto va a cumplir con las normas, y pues apoyarlos a ustedes a ganar proyectos, ¿no? Conforme más lleguen con un respaldo de un proveedor confiable que ha hecho una serie de ingeniería detrás de sus productos, pues les va a ayudar a ustedes a diferenciarse a la hora de vender, ¿no? Entonces, con mucho gusto queda a sus órdenes. Les pongo por última vez aquí el correo, lo voy a dejar ahí un ratito. Y pues bueno, mándenme cualquier tema que quieran atender. Por ahí me llevo el tema de los carports, me llevo el tema de los ground mounts. Cuando lo tengamos, con gusto haremos un webinar de ello. Si tienen alguna duda en particular, con gusto estamos a sus órdenes. Podemos hacer webinars y conferencias con sus empresas en particular. Ahora que a lo mejor podemos juntar a todos sus ingenieros o a gran parte de sus ingenieros e instaladores, con gusto podemos hacer una sesión de 1 a 2 horas, platicarles de las herramientas de instalación, de la herramienta en línea para diseñar, lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Desafortunadamente tuvimos un límite de 100 personas, pero prometemos para la siguiente ya poder admitir más personas. Creo que vamos a poder admitir hasta 200. Entonces, si alguno conocen que se quedó fuera, pues háblenle del video, compártanselo y con gusto podemos seguir haciendo más de estos eventos. Muchas gracias a todos.